Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Noviembre 25. Libro del profeta Habacuc, capítulo 1. Oráculo que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches, clamaré hacia ti, violencia, sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia, hay contiendas y aumenta la discordia. Por eso la ley no tiene vigencia y el derecho no aparece jamás, sí, el impío asedia al justo, por eso sale a luz un derecho falseado. Miren a las naciones y observen, asómbrense y queden pasmados, porque en estos días realizaré una obra que si se la contaran, no la creerían. Sí, yo voy a suscitar a los caldeos, ese pueblo salvaje e impetuoso, que recorre las extensiones de la tierra, para usurpar moradas ajenas. Es aterrador y temible, en él solo se funda su derecho y preeminencia. Sus caballos son más ágiles que leopardos, más rapaces que lobos nocturnos, sus jinetes galopan, sus jinetes vienen de lejos, vuelan como el águila que se lanza sobre su presa. Todos llegan para la violencia con el rostro tendido hacia adelante y amontonan cautivos como arena. Él se burla de los reyes, los soberanos son un juguete para él, juega con las ciudades fortificadas, levanta un terraplén y las conquista. Entonces, cambia el viento y sigue adelante. Él hace de la fuerza su Dios. ¿No eres tú, Señor, desde los tiempos antiguos, mi Dios, mi Santo, que no muere jamás? Tú, Señor, pusiste a ese pueblo para hacer justicia, tú, mi roca, lo estableciste para castigar. Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué, entonces, contemplas a los traidores y callas cuando el impío devora a uno más justo que él? Tú tratas a los hombres como a los peces del mar, como a reptiles que no tienen jefe. Él los pesca a todos con el anzuelo, los barre y los recoge con sus redes. Por eso se alegra y se regocija, y ofrece sacrificios e incienso a sus redes, porque gracias a ellas su porción es abundante y sus manjares, suculentos. ¿Vaciará sus redes sin cesar, masacrando a los pueblos sin compasión? Libro del profeta Habacuc, capítulo 2. Me pondré en mi puesto de guardia y me apostaré sobre el muro, vigilaré para ver qué me dice el Señor, y qué responde a mi reproche. El Señor me respondió y dijo: Escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido. Porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará, si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente, y no tardará. El que no tiene el alma recta, sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Ciertamente, la riqueza es traidora, y el hombre presuntuoso no subsistirá, el que dilata su garganta como el abismo y es insaciable como la muerte, el que reúne para sí a todas las naciones y acapara para él a todos los pueblos. ¿No entonarán todos estos contra él sátiras, sarcasmos y enigmas? Ellos dirán: «Ay del que acumula lo que no le pertenece, ¿hasta cuándo? Y se carga de objetos prendados». ¿No se levantarán de repente tus acreedores, y no se despertarán tus expoliadores? Tú serás una buena presa para ellos. Por haber despojado a numerosas naciones, lo que resta de esos pueblos te despojará a ti, a causa de la sangre humana derramada y de la violencia contra el país, contra la ciudad y todos sus habitantes. Ay del que acumula para su casa ganancias deshonestas, a fin de establecer en lo alto su nido y escapar a los golpes de la desgracia. Hiciste un proyecto vergonzoso para tu casa, al diezmar a numerosos pueblos, atentas contra tu propia vida. Porque la piedra gritará desde el muro y desde el armazón le responderá la viga. Ay del que edifica una ciudad con sangre y la funda sobre la injusticia. ¿No proviene del Señor de los ejércitos que solo para el fuego se fatiguen los pueblos y las naciones se extenúen por nada? porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar.
Ay del que hace beber a su prójimo. Tú derramas tu veneno hasta embriagarlo, para contemplar su desnudez. Te has saciado de ignominia, no de gloria, bebe tú también y muestra tu prepucio. El cáliz de la mano del Señor se volverá sobre ti, y tu gloria se convertirá en ignominia. Porque la violencia hecha al Líbano te cubrirá y la matanza de los animales te aterrará, a causa de la sangre humana derramada y de la violencia contra el país, contra la ciudad y todos sus habitantes. ¿De qué sirve una imagen esculpida, para que el artista la talle, o una imagen de metal fundido, un oráculo falso, para que el artista ponga su confianza en ella, fabricando ídolos mudos? Ay del que dice al madero: despierta. Y a la piedra muda: levántate. ¿Puede eso pronunciar un oráculo? Sin duda, está recubierto de oro y plata, pero no hay soplo de vida en su interior. El Señor reside en su santo templo, guarde silencio toda la tierra delante de él. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Oración del profeta Habacuc, en el tono de las lamentaciones. Señor, yo he oído tu renombre. He visto tu obra, Señor. En el curso de los años, hazla revivir, en el curso de los años, manifiéstala, pero en la conmoción, acuérdate de tener piedad. Dios viene de Temán, y el Santo, del monte Parán. Su majestad cubre los cielos, y su alabanza llena la tierra. Su resplandor es como la luz, brotan rayos de sus manos, y allí está el secreto de su fuerza. Delante de él avanza la peste, y la fiebre sigue sus pasos. Él se detiene, y hace vacilar la tierra, mira, y hace estremecer a las naciones. Se desmoronan las montañas eternas, se hunden las colinas antiguas, sus caminos de siempre. Yo he visto anonadados a los campamentos de Cusán, se conmueven las carpas del país de Madián. ¿Arde la ira del Señor contra los ríos? Tu cólera se enciende contra los ríos y tu furor contra el mar, para que montes en tus caballos, en tus carros de guerra victoriosos. Tú pones al desnudo tu arco y sacias de flechas su cuerda. Abres la tierra, y brotan torrentes. Te ven las montañas y se espantan. Pasa una lluvia torrencial, el océano hace oír su voz y levanta sus manos en alto. El sol y la luna se detienen en su morada, a la luz de tus flechas que vuelan, al resplandor del centelleo de lanza. Con furia recorres la tierra, con ira pisoteas las naciones. Has salido para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, has abatido el techo de la casa del impío, has descubierto sus cimientos hasta la roca. Has traspasado con tus flechas la cabeza de sus jefes, que se lanzaban tempestuosamente para destrozarme, entre gritos de alegría, como quien devora a un pobre ocultamente. Con tus caballos has surcado el mar, entre el bullir de las aguas caudalosas. Al oírlo, se conmovieron mis entrañas, ante el fragor, balbucean mis labios, la caries penetra en mis huesos y debajo de mí, tiemblan mis pasos. Espero tranquilo el día de la angustia, que le sobrevendrá al pueblo que nos ataca. Porque la higuera no florece, ni se recoge nada en las viñas, fracasa la cosecha del olivo y los campos no dan alimento, las ovejas desaparecerán del corral y no hay bueyes en los establos. Pero yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en Dios, mi Salvador. El Señor, mi Señor, es mi fortaleza. Él da a mis pies la agilidad de las gacelas y me hace caminar por las alturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 36. Versículos del 18 hasta el 27. El estómago asimila toda clase de alimentos, pero hay unos mejores que otros. El paladar distingue los manjares y el corazón inteligente descubre las mentiras. Un corazón tortuoso provoca contrariedades, pero el hombre de experiencia le da su merecido. Una mujer acepta cualquier marido, pero unas jóvenes son mejores que otras. La hermosura de la mujer alegra el rostro y supera todos los deseos del hombre. Si en sus labios hay bondad y dulzura, su marido ya no es más uno de tantos hombres.
El que adquiere una mujer tiene el comienzo de la fortuna, una ayuda adecuada a él y una columna donde apoyarse. Donde no hay valla, la propiedad es saqueada, y donde no hay mujer, el hombre gime y va a la deriva. ¿Quién puede fiarse de un salteador que va rápidamente de ciudad en ciudad? Así sucede con el hombre sin nido, que se alberga donde lo sorprende la noche. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3. También las mujeres respeten a su marido, para que si alguno de ellos se resiste a creer en la palabra, sea convencido sin palabra por la conducta de su mujer, al ver su vida casta y respetuosa. Que su elegancia no sea el adorno exterior, consistente en peinados rebuscados, alhajas de oro y vestidos lujosos, sino la actitud interior del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu dulce y sereno. Esto es lo que vale a los ojos de Dios. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que tenían su esperanza puesta en Dios y respetaban a sus maridos, como por ejemplo, Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ahora ustedes han llegado a ser sus hijas, haciendo el bien y no dejándose inquietar por ninguna clase de temor. Los maridos, a su vez, comprendan que deben compartir su vida con un ser más débil, como es la mujer, trátenla con el respeto debido a coherederas de la gracia que da la vida. De esa manera, nada será obstáculo para la oración. En fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense como hermanos, sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria, al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. El que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras mentirosas, apártese del mal y practique el bien, busque la paz y siga tras ella. Porque los ojos del Señor miran al justo y sus oídos están atentos a su plegaria, pero Él rechaza a los que hacen el mal. ¿Quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Dichosos ustedes, si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten, por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto, y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos que los difaman, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo, padeció por los injustos, para llevarnos a Dios. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu. Y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente, en los días en que Noé construía el arca. En ella, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo, por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios, después de subida al cielo y de habérsele sometido los ángeles, las dominaciones y las potestades. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4. Y ya que Cristo sufrió en su carne, compenétrense también ustedes de esta convicción, el que ha sufrido en la carne ha roto con el pecado. Porque el que sufre en la carne está libre del pecado, para vivir el resto de su vida mortal, no según los deseos humanos, sino según la voluntad de Dios. Ya han vivido bastante tiempo conforme al criterio de los paganos, entregándose a toda clase de desenfrenos, a los malos deseos, a las borracheras, a los excesos en la comida, a las orgías y al culto ilícito de los ídolos. Ahora los paganos se extrañan de que ustedes no se precipiten con ellos hacia ese desborde de libertinaje y se deshacen en injurias contra ustedes. De esto, tendrán que rendir cuenta a aquel que juzgará a los vivos y a los muertos.
Porque la buena noticia ha sido anunciada a los muertos, para que ellos, después de haber sido juzgados en la carne conforme a su condición humana, vivan por el Espíritu con la vida de Dios. Ya se acerca el fin de todas las cosas, por eso, tengan la moderación y la sobriedad necesarias para poder orar. Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. Practiquen la hospitalidad, sin quejarse. Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que ha recibido el don de la palabra, que la enseñe como palabra de Dios. El que ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder, para que Dios sea glorificado en todas las cosas, por Jesucristo. A Él sea la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos míos, no se extrañen de la violencia que se ha desatado contra ustedes para ponerlos a prueba, como si les sucediera algo extraordinario. Alégrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así, cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría. Felices si son ultrajados por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Que nadie tenga que sufrir como asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence y glorifique a Dios por llevar ese nombre. Porque ha llegado el tiempo en que comenzará el juicio, empezando por la casa de Dios. Ahora bien, si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será la suerte de los que se niegan a creer en la buena noticia de Dios? Si el justo apenas se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Por lo tanto, aquellos que sufren conforme a la voluntad de Dios, practiquen el bien, poniéndose en las manos de su Creador, que es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.